Bienvenidos a Iglesia Cristiana Real, una comunidad multigeneracional, apasionados por Jesús. Equipándonos en su palabra. Sumándonos a la restauración de nuestra nación. Predicamos la Biblia, verso a verso. Elegimos a Cristo cada día. Iglesia Cristiana Real. Somos una gran familia. Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este Día del Señor. Estamos en este domingo contentos de poder estar reunidos a través de este medio, contentos de tener la bendición de poder adorar al Señor juntos, de poder celebrar juntos como un solo cuerpo, como una sola familia. Estamos muy contentos por la bendición de estar reunidos, pero además porque creo que nuestro mayor gozo al reunirnos es poder abrir la palabra del Señor, poder meditar en las verdades de la palabra del Señor y ser ah, animados, fortalecidos, guiados, enfocados en Jesús. Este es nuestro gozo. Y estamos estudiando la carta a los Filipenses ya por algunas semanas, creo que han sido casi estamos haciendo un par de años ya en todo el estudio con las pausas que se van teniendo, pero esto ha sido de verdad un gozo poder estar juntos en esta carta tan hermosa y estamos acercándonos al final ya de esta carta y entonces vamos a ir ahí al capítulo 4 de Filipenses. Quisiera comentarles algo. Siempre, cuando era muy joven, me gustaba mucho escuchar también predicaciones. Siempre estaba buscando, el Señor me permitió también tener un trabajo en el que me tocaba hacerlo, porque me tocaba, trabajaba en una radio y había que estar escuchando materiales, predicaciones de diferentes predicadores para buscar programar lo que fuera más apropiado, más atractivo realmente. Con el pasar de los años, que es una manera bonita de decir, en la medida en que me hago viejo, eh, he ido siendo un poco más selectivo en lo que escucho porque, bueno, antes quizá me llamaba mucho la atención que sonara bien, que fuera agradable su voz, que hablaran entretenidos, que ahora lo pienso y digo, Dios mío, cuántos mensajes escuchaba que no hablaban nada de la palabra de Dios. Ahora quizás con un poco más de selectividad, pero me di cuenta de algo. Creo que podríamos definir o podríamos entender que hay tres tipos de predicadores que captan nuestra atención. Uno de ellos, bueno, porque son personas que escuchamos debido a que la manera en que se comunican resuena a nosotros, se vuelve agradable al oído. Los escuchamos porque cuando enseñan, su estilo es atractivo, son dinámicos, cautivan en algunos casos, uno queda atrapado ahí escuchando algunos predicadores. Su personalidad en muchas ocasiones, al menos sobre el púlpito, es una personalidad carismática y eso lo atrapa a las personas y la gente los escucha. Hay otro tipo de predicadores que también captan nuestra atención. Un segundo tipo es aquellos que son muy preparados, que tienen abundante conocimiento, con mucha inteligencia, con una gran capacidad, con una exégesis impecable de sus mensajes y cuando nosotros los escuchamos, enseñan de manera extraordinaria las escrituras. Uno escucha a estos predicadores de este tipo y uno está recibiendo una clase, una lección y es
emocionante escucharles, porque siempre aprendemos mucho de ellos. Pero hay otro tipo de predicadores que quizás eh, lo que más llena, lo que más atrae nuestra atención es cómo sus vidas han gozado de como dicen en algunos ámbitos, las mieles, han gozado las mieles del gozo, pero también los valles de la tristeza y del dolor. Y nos sentimos atraídos a escuchar a este tipo de personajes, porque simplemente nos muestran cómo realmente es la vida. Y a veces nos identificamos con ellos, o a veces al escucharlos pensamos, ay, si me tocara estar en sus zapatos. Creo que en algún momento les he compartido, tuve la bendición de escuchar predicar a un hombre, un misionero, eh, uno de los pioneros del Evangelio en nuestro país. Era muy anciano ya cuando a mí me tocó conocerlo. Era muy anciano y contaba de, bueno, primeramente el gozo que experimentó al conocer el Evangelio, cómo unos misioneros americanos vinieron y le hablaron de Cristo y cómo su vida fue transformada cuando él verdaderamente se rindió a Jesús. Pero luego él también contaba cómo a raíz de su conversión y a raíz de él comenzar a evangelizar a otras personas, su vida se volvió una línea, una lista de nunca acabar de aflicciones, de dificultades. Él contaba cómo fue maltratado por las personas en los pueblos, en los lugares donde llegaba, cómo era apedreado en algunas ocasiones, cómo desde las iglesias a veces católicas salían y le tiraban agua para quemarlo, con agua caliente, para quemarlo. En una ocasión quizás sufrió mucho cuando lo apedrearon en alguna ocasión, pero la peor de todas las cosas que le pasaron es que lo intentaron matar a través de envenenarlo. Unas personas se mostraron como piadosas y cuando él se acercó y comenzó a platicar con ellas, le ofrecieron algo de comer y lo que le dieron estaba envenenado y eso casi acabó con su vida. Y aunque no murió, le dejó graves secuelas en su cuerpo. Y él contaba eso. Le puedo decir algo, no era, bueno, cuando ya lo conocí era un anciano, tenía muchas dificultades para hablar, no podía abrir bien su boca, se trababa en su boca al hablar, su lengua no le podía funcionar de la manera apropiada, había quedado con algunas partes de su cuerpo que no le permitían caminar bien, tenía que usar un bastón, no solo por la edad, sino por los problemas que le había causado esto en su cuerpo, una parálisis en su cuerpo. Eh, no era un hombre preparado en un seminario, no era un hombre que podría haber hecho una exégesis de un pasaje de la Biblia y darnos una explicación de términos en sus idiomas originales, para nada. Pero cuando ese hombre se paraba y empezaba a contar de su experiencia, todos estábamos con la boca abierta, apenas entendiéndole, porque costaba mucho entenderle, pero nadie ponía reparo y todos estábamos atentos. Yo pienso, el ideal sería escuchar a un orador, a un predicador, que tenga esa dinámica, que sea cautivador al hablar y que a la vez sea preparado con una gran preparación, con una gran inteligencia, que esclarezca la palabra de Dios y que además pudiera ser lleno de experiencias de vida, donde hable de su historia personal y esto nos muestre esa verdad aplicada a su propia vida, esa verdad reflejada en su quehacer. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que nos gustaría conocer a alguien que no solo enseñe la Biblia, sino que también nos muestre lo que Dios nos dice para poderlo tomar para nosotros y que al mismo tiempo nos apunte hacia donde Dios a él personalmente le ha marcado su camino y lo ha llevado por estos caminos. Sería una cosa perfecta, maravillosa encontrar a un predicador de este tipo. No sé si mientras el Señor nos permita vivir, alguna vez conoceremos a alguno de ellos. Conozco a muchísimos buenísimos y predicadores con una de estas cualidades o dos cualidades, pero
pero con tres, con las tres. Personalmente no, pero mire qué bueno es el Señor, que nos ha permitido juntos, a través de su palabra, conocer a un predicador de ese tipo. Solamente que no lo escuchamos, lo leemos. Puedo asegurarles que Pablo era ese tipo de predicador. Un hombre que cautivaba en lo que hablaba, que además tenía una preparación extraordinaria y una capacidad para mostrarla y enseñarla, pero por sobre todo, alguien que había experimentado en carne propia uf, una cantidad de circunstancias. Había vivido en las cosas más hermosas y las cosas más lindas con el Señor, pero también había padecido y había sufrido tanto. Si alguno de ustedes, mientras me escucha durante este tiempo, está atravesando circunstancias difíciles, está atravesando un tiempo de prueba, está viviendo días que hubiera querido evitarlos, quiero decirle en esta hora, no tenemos excusa para no vivir llenos, si somos hijos de Dios, primeramente, no tenemos excusa para no vivir llenos de gozo. La gran pregunta que quiero que juntos podamos responder durante este tiempo: ¿cómo es posible que Pablo se encuentre en una situación tan difícil como la que él está pasando? Y yo le voy a mencionar ahora a qué me refiero. Y quizás algunos de ustedes se puedan encontrar en circunstancias como esas también, en las que sienten que no hay un escape o que no hay una forma de interrumpir o de resolver esto de manera inmediata. Y si está en esas condiciones, por favor, anímese, no nos cambie. Dios lo ha traído al lugar apropiado y al momento apropiado. Si siente que todo se está complicando en su vida, usted necesita escuchar las palabras que Dios tiene para mostrarle ahora, escritas por el apóstol Pablo. El testimonio de este hombre, además de su gran enseñanza, además de su gran elocuencia, el testimonio de este hombre puede ser un gran aliento para su propia vida. Y si ahora no está pasando ningún tiempo de prueba y la está pasando feliz y está a gusto en todo lo que está viviendo, por favor, igual, quédese con nosotros. Aprenda lo que Dios tiene para enseñarnos ahora, porque seguro que tarde o temprano se encontrara con alguna prueba o alguna dificultad, y cuando esto venga, sería perfecto tener claro lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta hora. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta tarde? Con la ayuda del Señor, durante estos próximos minutos, el Señor nos enseñará 4 garantías para mantener un corazón lleno del gozo de Dios. Esto es lo que queremos aprender juntos durante estos minutos. 4 garantías para mantener un corazón lleno del gozo de Dios. Nuestro texto, al igual que el mensaje que anteriormente hicimos en Filipenses, está en Filipenses capítulo 4 y vamos a leer del versículo 10 en esta ocasión hasta el versículo 14 y entonces estaremos aprendiendo de la palabra del Señor juntos. Si tienen su Biblia con ustedes, pues vamos a leer juntos y si no, permítanme leer para ustedes. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando el apóstol Pablo. Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor, eres tan
bueno, eres hermoso, Señor. Te doy muchas gracias por la bendición que me das de estar aquí junto a mis hermanos una vez más, celebrando tu nombre, proclamando tu palabra. Te ruego, Señor, que estos minutos puedan bendecir nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que la comprensión, que el entendimiento, que el gozo de tu palabra pueda llenar nuestros corazones este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que nos permitas que podamos tener el gozo, tu gozo, Señor, en nuestros corazones de maneras garantizadas. Permítenos vivir de esta manera. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, oramos hoy. Amén. Amén. En el último mensaje, perdón, en el último mensaje que compartimos de esta carta a Filipenses, estamos en este mismo texto y recuerdo que, tal vez se me pone en la siguiente, estábamos hablando en aquella ocasión de tres anclas para una vida satisfecha. Y entonces aprendíamos que hay tres sostén, tres fundamentos en los que podríamos estar seguros de mantenernos en contentamiento. Y estos que hablábamos eran, número uno, la providencia de Dios. Hablábamos también del poder de Dios. Y número tres, hablábamos de las promesas de Dios. En eso estuvimos detenidos durante la semana, bueno, hace algunas semanas ya, realmente un mes. eh, y entonces estuvimos hablando de ese texto. Durante esta tarde quisiera que juntos podamos ver cuatro garantías para mantener un corazón lleno del gozo de Dios. Si nosotros nos mantenemos en esto, yo puedo asegurarles, de acuerdo a la palabra del Señor, que ustedes tendrán un corazón rebosante de gozo. ¿Cuáles son estas cuatro garantías? Estas cuatro maneras de garantizar ese gozo de Dios. El primero de ellos es gratitud. Veremos esto entre la vida de Pablo y la vida de esta iglesia preciosa de Filipos. Número uno es gratitud. Aprender a apreciar lo que tenemos. Número dos, la fraternidad. Aprender a aplicar lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Número tres, aceptación. Y esto simplemente se trata de aprender a aceptar nuestras circunstancias. Y número cuatro, dependencia. Dependencia nos lleva a pensar que debemos apoyarnos en Cristo en todo lo que hagamos. Estas cuatro aspectos que podrán garantizarnos un corazón siempre lleno del gozo de Dios. Gratitud, fraternidad, aceptación y dependencia. Volviendo a este texto, hermanos, y llegando casi al final de este libro, de esta carta preciosa de Pablo a los filipenses, no vemos a un hombre derrotado. Esto es hermoso porque no vemos a un hombre derrotado. Tampoco vemos a un hombre que está desanimado o abatido. Pablo está encarcelado para este momento, está encadenado en este momento, permanece a pesar de eso, él es un hombre que está firme en la fe, que está resuelto a confiar y a mantener una esperanza puesta en Dios. Él no está afligido y ansioso y desesperado por los acontecimientos a su alrededor. Él no está ahí lleno de angustias pensando que pronto su vida puede acabar. Por el contrario, cuando ustedes leen, y hemos leído juntos casi toda la carta ya, es un hombre que está optimista, es un hombre que hasta suena triunfante. Es impresionante la confianza que Pablo tiene en Dios. Es impresionante cómo esa confianza lo mantiene a él firme a pesar de las dificultades que él está enfrentando. A pesar de sus circunstancias físicas, es un hombre ya mayor de edad, es un hombre muy golpeado, es un hombre muy con problemas en su cuerpo, con dificultades en su cuerpo, un hombre que ha sufrido mucho injustamente, pero a pesar de eso, él está dando alabanzas a Dios. La perspectiva acerca de su futuro es muy sombría. Él sabe que no tiene ninguna certeza de vida, pero él se mantiene con una completa esperanza. Es impresionante.
Creo yo que nadie eh, mejor que Pablo para podernos mostrar 4 garantías de un corazón que se mantiene lleno del gozo de Dios. ¿Cuáles son estas garantías? Dijimos la número 1, gratitud. Cuando hablamos de gratitud, hermanos queridos, me refiero a aprender a apreciar lo que tenemos. Cuando hablamos de gratitud, quiero decirles que es un llamado a agradecer y a apreciar lo que tienes. La gratitud, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, todos podemos decir que, creo que podría decir que todos lo tenemos en común esto, cuando suceden cosas buenas en nuestra vida o cuando estamos al final de un tramo difícil, hay un sentimiento de gratitud que es natural, es instintivo. No podría, creo que no podría expresarles en palabras el anhelo que tenía, el deseo que tenía de decirles ahora, hermanos, vámonos todos para la iglesia ahora, porque tengo mi corazón hinchado de gratitud. El peligro es que así como ando de emocionado ahorita, al que se me pone enfrente le pego grandes abrazotes, porque hay tanta gratitud en mi corazón después de pasar estas semanas en las condiciones que estaba, de estar encerrado, de estar con toda esta incomodidad y con toda esta lucha en la mente de pensar qué va a pasar, se vuelve algo tan cansado y tan difícil. Me desesperaba estar sin poder estudiar, no tenía ganas de nada, no me podía levantar, no toqué computadora por todo ese tiempo, se hizo larguísimo. Pero cuando vamos pasando momentos como estos, hay una expresión de gratitud. A todos nos pasa esto. Cuando sentimos que se está acabando ya un tiempo de prueba, hay una gratitud que está ahí, es natural en nosotros, es intuitivo, es automática. Estamos agradecidos, tenemos una sensación de alivio, nos sentimos felices. Eso es natural en todas las personas. Eso es lo normal. Es normal estar agradecidos cuando todo va bien. Pero el ejemplo que encuentro en la carta a los filipenses es completamente diferente a ese. El ejemplo que encuentro en la carta a los filipenses es de un hombre que está atravesando momentos difíciles. Es algo que me invita a preguntarme cómo podría estarse regocijando este hombre. Está encadenado, está en una prisión, aunque está en un arresto domiciliar, pero es una prisión. Está encadenado a un guardia las 24 horas del día. Está comiendo, si está preso, no se puede estar dando grandes comidotas. Está comiendo raciones muy pequeñas de comida, está aislado de mucha gente, aunque tiene gente a su alrededor y personas le visitan, pero no es como andar afuera. Solo los pastores y predicadores podrán entender el castigo que es dejar de estar predicando cuando amamos hacer esto. Dios mío, estar sin predicar, sentido larguísimo, un mes. Yo pienso, ¿qué habrá sido Pablo? 2 años en esta prisión, sin amigos alrededor. Escuchen esto porque creo que es muy duro, sintiéndose cada día olvidado por las iglesias a las cuales él había servido. No había un WhatsApp para estarle escribiendo. No había manera de que la gente pudiera estar llegando, que todos pudieran llegar. Imagino la soledad que habrá sentido en aquel momento. Entonces, con ese panorama enfrente, hermanos, miren el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo encontrar gratitud cuando las cosas son tan adversas? ¿Cómo puede sentirse agradecido a alguien que parece que tiene una nube negra sobre él y que todo está tan complicado alrededor de su vida? ¿Cómo decir estoy agradecido y estoy gozoso en el Señor cuando parece que es una tras otra, tras otra, tras otra prueba? Eh, Quizás una respuesta fácil sería, bueno, es el apóstol Pablo.
Pero no es esa la respuesta correcta. Creo que la respuesta correcta es, Pablo puede tener tanto gozo y gratitud porque él está enfocándose en lo que tiene y no está enfocado en lo que le falta. Ustedes se imaginan todas las razones que este hombre tenía para poder estar quejándose día y noche. Ustedes se imaginan todo lo que Pablo podría haber expresado al escribir esta carta. Vaya, por fin, ingratos, malagradecidos, si quieren se acuerdan de mí, 10 años después de que le fundé la iglesia y que están ahí reuniéndose gracias a lo que yo hice, a mis sacrificios, y miren ustedes, hasta ahora se vuelven a acordar de mí. Él tenía mucho para quejarse. Él podría haber hecho de esta una de las cartas más depresivas y tristes. Pero este hombre está enfocándose todo el tiempo en lo que tiene y él dice, si hay algo de lo que estoy agradecido, es del Señor. Y comienza a expresar del capítulo 1 al capítulo 4, gratitud, gratitud, gratitud. ¿Y qué es lo que tiene? Él dice más adelante, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Él no está para quejas, él no está para reclamos, él solo está agradecido. ¿Por qué está agradecido? Porque este hombre está entendiendo algo. Y cada persona que puede vivir, hermano querido, si usted puede aprender a vivir con gratitud en cada momento de su vida, puedo garantizarle que su corazón estará siempre lleno del gozo de Dios. Pablo está agradecido porque reconoce que todo viene de Dios. Pablo, de hecho, ni comienza diciéndoles, les doy gracias a ustedes. Dice, me gozo en el Señor por lo que ustedes han hecho. Porque Pablo no consideraba que los regalos, que las dádivas, que los gestos, que las atenciones, que el cuidado hacia él vinieran simplemente de los hermanos de Filipos. Él está considerando que todo lo que llega a su vida viene del cielo. Todo viene del Señor hacia su vida para suplir sus necesidades. De ahí que la confianza que Pablo muestra en todo momento nunca está puesta en las personas. Pablo nunca está viendo las manos de quien se acerca a él para ver qué le va a llevar. Su mirada y su confianza plenamente está puesta en el Señor. Esta es una característica de las personas que son espiritualmente estables. Ante cada circunstancia, aprenden a reaccionar con gratitud. El creyente que es espiritualmente estable aprende a decir, gracias Señor, cuando todo va bien, cuando la prueba se acabó, cuando por fin se fueron las enfermedades, cuando por fin pude apartar de mí todo el botiquín que tenía a mi lado, pero también en medio de la prueba, pero también cuando los días son dolorosos, pero también cuando el dolor es intenso, pero también cuando mañana, cuando el llegar el día de mañana se vuelve amenazante, pero también cuando las cosas se ponen duras. El creyente espiritualmente fuerte, el creyente que mantiene un corazón lleno de gozo y del gozo de Dios, aprende a decir gracias en cualquier circunstancia. ¿Por qué? El mundo no puede entender esto, por supuesto. Es que el fundamento de nuestra gratitud, el fundamento de la gratitud de Pablo, no eran las circunstancias. La gratitud de Pablo no se expresa aquí en el versículo del versículo 10 al 14 hacia los filipenses, no se expresa porque ellos le mandaron un regalo. La gratitud es una constante en la vida de él. Al igual que la gratitud debería ser una constante en la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo por lo que podemos estar agradecidos, son todas las promesas que el Señor ha hecho a nosotros. Usted debería estar agradecido hoy y mañana y la próxima semana y cada día que venga. Porque, por mencionarle algunas cosas,
porque el Señor ha prometido que ninguna prueba que enfrenten sus hijos será demasiado difícil para que no la podamos sobrellevar. Es una promesa del Señor. No hay una carga más difícil de la que podamos llevar. Además, el Señor nos dejó también en su palabra escrito que Él ocupará todo lo que ocurre en nuestras vidas para sus buenos propósitos. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no sé. Hay días en que me lo he preguntado. Yo no sé cómo, pero Él lo prometió. Y el solo saber que Él lo prometió y que Él siempre cumple lo que promete, me lleva a poderle decir gracias, Señor. A través del apóstol Pedro, el Señor nos dijo que hasta el sufrimiento es algo que permite que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. El Salmo capítulo 62 y también Pedro escribiendo y el apóstol Juan escribiendo en Apocalipsis nos lleva a pensar que los creyentes debemos estar siempre agradecidos porque Dios es poderoso. Su poder, sus promesas me llevan a ser agradecido. La esperanza de que seremos librados de las tribulaciones me lleva a estar agradecido. La esperanza que tenemos en la gloria venidera me lleva a estar agradecido. Como cantamos hace un momento, la inmensa misericordia y fidelidad de Dios me lleva a estar siempre agradecido. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Esto me lleva a estar agradecido. Hermanos queridos, la gratitud es la expresión de un corazón lleno de gozo. Cuando nuestros corazones no están llenos de gratitud, lo más probable es que tampoco tenemos gozo. Pablo dice acá en el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fíjense que aquí lo que sucede es hermoso, hermanos. Del versículo 10 al versículo 13, este hombre está dando gracias. Y dice, me gozo en el Señor, de que ustedes se volvieron a acordar de mí, de que ustedes volvieron a tener cuidado de mí. Y no lo digo, les dice, porque tenga necesidad, porque he aprendido a contentarme. Pero el versículo 14 les dice, sin embargo, han hecho bien en recordarse, han hecho bien en participar. Esto hasta puede sonar como una expresión débil o un elogio débil, pero realmente no lo es. Lo que Pablo está diciéndoles acá está cuidando que los filipenses no malentiendan que Pablo no valoró su esfuerzo, porque bien podría entenderse cuando ustedes leen el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso podría sonar a que les está diciendo, ¿saben qué? Yo ni necesitaba lo que ustedes me mandaron. Entonces él en el versículo 14, por eso, para aclarar esa idea errada, les dice, no, miren, yo ya les dije que yo he aprendido a vivir en cualquier circunstancia, porque mi fortaleza es Cristo. Pero de todas maneras, estoy muy agradecido por lo que han hecho. No es que se la está llevando de héroe y quiere decir, yo no necesito nada de nadie. No, él está diciendo, le estoy agradecido con Dios, pero también estoy agradecido con ustedes. Cuando me refiero a tener una vida de gratitud, por supuesto que me refiero primeramente a Dios. Dar gracias a Dios cada día por cada circunstancia. Dar gracias a Dios por cada provisión que nos da. Dar gracias a Dios por cada alimento que tenemos. Dar gracias a Dios por cada cuidado que tiene de nosotros. Pero también sea agradecido con las personas que le rodean. Una palabra final quiero darles acerca de la gratitud. Sería genial, sería extraordinario que ustedes se metieran esto y aprendiéramos a pensar de esta manera. Yo no voy a dejar que nadie me supere en gratitud. Yo quiero ser el hombre o la mujer más agradecido que exista, primeramente para mi Dios. Quiero darle a mi Dios gracias cada día por cada cosa,
por cada cosa buena, por cada cosa agradable a mi vida y aún por lo que yo no me gusta. Gracias por todo lo bueno que haces y gracias por aquello que siempre es bueno, pero que yo no entiendo. Los animo a que busquen, a que se propongan no dejar que nadie les supere en gratitud. Lo que quiero decir con eso es, sea la persona más agradecida que hay en esta vida. Con Dios, por supuesto, con Dios, pero con su familia, pero con la gente que le rodea, pero con la gente que le ama, ante las personas que están a su lado, sea agradecido. Creo que es muy común que nosotros estemos agradecidos por dentro. Es muy común que tengamos pensamientos y sentimientos de gratitud hacia las personas. Muchas veces uno piensa, qué lindo este hermano, qué linda esta hermana, qué hermano más lindo, qué lindo detalle, qué hermosas cosas. eh, ¿Cómo hizo esto? Eh, y lo pensamos y lo sentimos y oramos por la persona, pero no lo expresamos. Y quizás deberíamos aprender o deberíamos comprender que cuando la gratitud no se expresa, es ingratitud. Estar muy agradecido, sentir mucho agradecimiento, pensar mucho agradecimiento, pero no hacerle una llamada al hermano para poderle decir gracias. Eso es ingratitud. Sea agradecido. Cuando usted aprende a ser agradecido, podrá garantizarse un corazón lleno de gozo, del gozo de Dios. El gozo de Dios siempre permanece en una persona que está agradecida en todo momento, en toda circunstancia. Y eso lo vemos en nuestro texto. Y hay un segundo aspecto que quiero que veamos el día de hoy. En el versículo 14, el apóstol Pablo está diciendo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La segunda garantía para mantener un corazón lleno del gozo de Dios que encuentro en este texto, hermanos, es la fraternidad. Con la fraternidad, por supuesto que me estoy refiriendo a ser parte, a estar junto, a tener esta hermandad, a ser parte de un cuerpo. Cuando hablo de fraternidad me refiero a ser iglesia, a poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Es increíble cuánto conocimiento nos llenamos los cristianos de la cabeza. Aprendemos, leemos, meditamos, nos discipulamos, estudiamos, pero no le hablamos a los hermanos, pero no nos relacionamos con el cuerpo de Cristo, pero no tenemos comunión con los creyentes, pero no velamos por nuestro hermano, pero no atendemos la necesidad del que está pasando momentos difíciles. Cuando me refiero a fraternidad, me refiero a comunión. Lo que sucede, lo que está sucediendo en este texto, hermanos, es que el apóstol Pablo está, no sé ni cómo expresarlo, pero él está tan lleno de gozo al ver que esta gente, a la cual tiene muchísimos años de no ver, es una iglesia que él fundó 10 años atrás. Otra vez, es increíble porque, miren, fundar una iglesia estos días pues bueno, pues estando en la condición que estaba, lo único que hacía era tener el teléfono a la par mía y sin ganas de abrirlo ni nada, pero me caía todos los días un mensaje de la aplicación donde tengo todas mis fotos y me manda recuerdos y me dice, mira la foto de hace tantos años, mira la foto de hace tantos años. Y yo veo aquí fotos de hace 10 años, en la mayoría de ellos hay algunos de ustedes ahí conmigo y veo estas fotos de hace 10 años y digo, qué lindo y qué recuerdos bonitos y qué cosas lindas hemos pasado y que dónde hemos estado y que cómo servíamos y que aquel culto que tuvimos y que aquella actividad que hicimos. Y estoy recordando todo esto, pero
cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, no había ninguna aplicación, ni tampoco había teléfonos inteligentes, no había una computadora, ni había cosas almacenadas en la nube para poder estar encontrando todo esto. Habían algún par de cartitas que quizás se habían escrito entre ellos. Pero Pablo está sorprendido porque se da cuenta que el carácter cristiano en estos hermanos es tan visible. ¿En qué? En que 10 años después, a pesar que no lo han visto, a pesar que no hay llamadas telefónicas para comunicarse, a pesar de que no lo están viendo por YouTube ni lo están siguiendo a través de Facebook, a pesar de que no tienen ningún tipo de relación, esta gente sigue velando y cuidando a su hermano. Qué impresionante. Pablo dice, Dios, me gozo en el Señor de que ustedes han revivido. Y cuando dice han revivido, se refiere como a una plantita que ya viene la época otra vez. Ahora nos estábamos moviendo un día de estos en la carretera, íbamos y de repente esas calles que estaban con la tierra, las plantas todas áridas y todo seco, ahora que ya llovió, está tan verde, tan lindo, porque el agua cayó otra vez sobre estas plantas y árboles y comenzaron a florecer nuevamente. Eso está diciendo Pablo cuando dice, han revivido su cuidado de mí. Ustedes, dice, que siempre me han cuidado. Ustedes que siempre han estado conmigo, ustedes que no me han abandonado. A veces no personalmente, no los he visto. A veces no pudieron enviarme un regalo físico, pero han estado orando por mí, pero han estado llevando el Evangelio conmigo. Dice, me gozo tanto en el Señor y estoy tan agradecido por eso. Y aquí en el versículo 14, hicieron bien. Hermanos, la palabra de Dios en los creyentes no es para llenarnos de un cúmulo de conocimiento, es para actuar, es para hacer bien, es para que eso se muestre, es para que se refleje. Aquellas personas que solo viven para sí, nunca están contentos. Las personas que solo viven centradas en sí mismos nunca podrán experimentar el gozo de Dios en sus corazones. Los que viven aislados del mundo, sé que ahora hay un tiempo horrible, es un castigo esto, es una cosa terrible lo que hemos vivido con esta pandemia, por la manera en que nos ha aislado. Digo, que nos ha aislado porque estamos encerrados en nuestra casa, pero le voy a decir algo. El que quiere estar con los que ama, siempre lo hará. Este tiempo era una excusa perfecta para alejarse de la iglesia. Saludo a aquellos que de casualidad lo están viendo ahora. Este tiempo era una oportunidad perfecta para el que se quiere apartar de estar rodeado de sus hermanos en Cristo, de la familia de la fe. Era la excusa perfecta. Pero yo puedo asegurarles que el gozo de Dios no lo podemos encontrar de manera aislada. Aquel que vive solo para sí, aquel que vive aislado de todo, aquel que vive sin relacionar, aquel que vive sin amar a los demás, aquel que vive sin cuidar de los demás, aquel que vive sin estar ahí para velar por el bienestar, por la salud, por la provisión de otros, aquel que vive para recibir y recibir y recibir y nunca está ahí atento a ver dónde puede dar, no podrá experimentar el gozo de Dios perfectamente en su corazón porque buscan el contentamiento en sí mismos, en sus circunstancias. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Solo quienes son generosos, solo quienes aprenden a anteponer el bienestar de los demás al suyo propio, encuentran el verdadero contentamiento. Eso es lo que estamos viendo en estas palabras de Pablo. Pablo está agradecido, más adelante lo veremos esto dentro de algunas semanas. Pablo les dice, yo no estoy contento porque me mandaron dinero. El punto no es lo que recibí, el punto es lo que eso va a provocar para ustedes.
La bendición no está en lo que me están dando a mí, la bendición está en lo que eso está produciendo en ustedes. Porque aquel que se mantiene en fraternidad, en comunión, en unidad, en hermandad, experimenta el gozo de Dios en sus corazones. En el capítulo 1 y versículo 9 de Filipenses, cuando Pablo oraba por estos hermanos al inicio de la carta, él ora esto y dice que vuestro amor abunde más y más, que su amor crezca, porque este es el ideal del cristiano. Si esta palabra se comienza a ser una realidad en mi vida, si estoy aprendiendo bien la palabra de Dios, si estoy siendo bien enseñado y bien edificado con la palabra de Dios, además que amaré cada día más al Señor y disfrutaré más cantarle alabanzas y disfrutaré más bendecir su nombre. Además de eso, voy a amar más a mis hermanos, voy a cuidar más de mis hermanos, voy a crecer en amor y será reconocido el creyente. Jesús dijo, en esto se conocerá que son mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Y para que sea un amor que se reconozca, además de que se exprese no quiere decir de que se anda haciendo corazoncitos cada vez que se ve. Está diciendo que ese amor se muestra en generosidad, en cuidado, en atención, en velar por el otro. Una característica del verdadero amor es la generosidad. Pablo les ordenaba a los filipenses también en el capítulo 2, tengan el mismo sentir que Cristo. ¿Y cómo fue el sentir de Cristo? Él no se preocupó solo por sí mismo. ¿Ustedes se imaginan si él se hubiera preocupado y hubiera antepuesto sus intereses personales? Nunca habría dejado el cielo para sacrificarse. Estos creyentes de Filipo mostraron amor, mostraron comunión, había fraternidad. La carta a los Corintios dice que esta iglesia, entre algunas otras características, ponga atención a esto, hermanos, era reconocida porque era una iglesia pobre, estaba compuesta por gente pobre y eran los que siempre estaban cuidando del apóstol Pablo, enviándole ofrendas. No es que daban de su abundancia, se sacrificaban para poder enviar dádivas, para poderle enviar ofrendas. En esta ocasión habían enviado a Epafrodito, habían enviado a este hombre a hacer un viaje larguísimo. ¿Se recuerdan? Al inicio de la carta decíamos, vimos en la distancia, eran 1000 y tantos kilómetros. Y decía, esto era ir como de aquí, del Salvador a México. Y enviaron toda esa distancia a Epafrodito, no en avión, no en tren, no en carro, porque no había nada de eso. Y lo enviaron a hacer todo ese viaje. Porque como él está enseñando acá, estaban mostrando esta coinonía. Lo que se utiliza en este pasaje es una forma verbal de coinonía y habla de un caminar juntos por la vida. Ellos querían mostrarle a Pablo que estaban con él, que eran compañeros, que no le habían abandonado. Esta iglesia había compartido con Pablo muchas veces. Habían compartido sus preocupaciones, habían compartido predicar el evangelio, habían compartido en sus oraciones. Pero ahora están compartiendo específicamente una ofrenda. Y ambas cosas son valiosas para Pablo, tanto la ayuda financiera como el recordarse de él. Cuando yo leía esto me preguntaba, ¿cuánto habrá significado para Pablo esta actitud? ¿Cuánto habrá costado? ¿Qué valor habrá tenido para él? La generosidad que estos hombres, esta iglesia, muestra, tiene un especial significado. Miren, piénsenlo conmigo, imagínenlo conmigo. Pablo es prisionero, está en Roma, muy lejos, confinado a un pequeño cuartito, a un apartamentito quizá, custodiado permanentemente por un soldado romano, que no lo deja nunca. Seguramente él, a raíz de su condición,
Él ya no puede ejercer su ministerio con libertad. Ya no tiene la alegría que le daba andar testificando del Evangelio. Tampoco podía trabajar. La Biblia dice que él anteriormente hacía tiendas de campaña para sobrevivir. Ahora no lo podía hacer. Seguramente la única forma de sostenimiento que ahora Pablo tenía era eh, esperar que alguien le ayudara o que alguien le diera algo. La ayuda de personas que le enviaran o que cuidaran de él. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá significado el día en que anunciaron a Pablo que tenía visita y entró por esas puertas Epafrodito? Primero, el gozo de ver a un hermano que hacía años no ve. Y segundo, cuando lo ve que viene bien cargado con una mochilita y un montón de bolsas del Super Selectos. Y va apareciendo aquel hombre con todos los regalos que le enviaban. ¿Por qué hacen eso? Somos iglesia. La razón por la que se hace eso es, somos un cuerpo. Durante estas semanas, sinceramente, no lloré de dolor nunca, no lloré de sufrimiento, pero estaba tan conmovido de ver el amor de mis hermanos. Tan conmovido de verles preocupados por mí. ¿Y por qué se hace eso? Somos iglesia, somos un cuerpo. Era exactamente lo que hacía la iglesia de Filipos. Es exactamente lo que hacemos los creyentes. Es increíble que ahora leamos estos pasajes y al pensar en esto lo veamos con admiración, porque ahora nos hemos vuelto más fríos, porque ahora la iglesia en general, me refiero, es más fría, se actúa con un poco más de distancia. Pero qué testimonio hermoso. Hermano, yo estaba en mi casa y yo ya no hallaba qué hacer con tantas matas con tantas cosas ¿cómo se llaman? De plantas, de cosas. La Pati me tenía metido debajo de la cama cebollas, tenía, Dios mío, no puedo, pasaría contándoles aquí todo el día lo que había pasado. Y había una gelatina que llevó, la gelatina la trajo la hermana, el fresco lo trajo el hermano. Los hermanos te pusieron para esto, los hermanos hicieron esto, Dios mío. ¿Qué estamos haciendo? Somos iglesia. Los cristianos no solo somos hermanos porque compartimos ideas, porque tenemos intereses similares o vivimos circunstancias similares. Hermanos, somos hermanos porque compartimos la vida de Jesús. Actuamos conforme al ejemplo de Jesús. No somos hermanos porque nacimos de una misma sangre, no somos hermanos porque venimos de una misma mujer, somos hermanos porque espiritualmente hemos nacido en Cristo. Juan dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra hermandad es primero con Cristo y luego, por consiguiente, con cada uno de los creyentes. Somos la hermandad de los redimidos. La hermandad cristiana es una hermandad en Cristo. Por eso Pablo les dice, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Cuando aquí se refiere, este verbo de hiciste bien, se refiere a una acción concreta que sale del corazón de los filipenses. No está forzado, no está presionado, no está empujado por nadie. Nace en el corazón del creyente preocuparse por su hermano, velar por su hermano. No solo me refiero a las necesidades materiales, aunque deberían de cubrirse. Hacer bien. Me refiero a cuidar por su vida espiritual. Me refiero a velar por el corazón de las otras personas, a velar por cuidarle de apartarse del pecado, a mostrar esta fraternidad, a decir es mi hermano y voy con él y lo cuido a él. Compartir con las necesidades de otros es hacer bien.
Hebreos capítulo 13 y versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo no quiero ser grosero con decir esto, pero cuando yo leo este versículo, de inmediato lo primero que viene a mi mente es eh, servirle a sus hermanos, eh, tratar bien a sus hermanos en Cristo, cuidar a su familia en la fe, es más importante que vivir publicando pensamientos positivos o versículos de la Biblia en nuestras redes sociales que al fin y al cabo ni practicamos. Es más útil servir al pueblo de Dios, servir a sus hermanos, cuidar a sus hermanos, velar por sus hermanos, tratar bien a sus hermanos, que vivir publicando versículos, notas y pensamientos y cosas en nuestras redes que ni tan siquiera las ponemos en práctica. Fíjense esto, el creyente no solo está llamado a no hacer el mal, porque a veces nos damos por satisfechos cuando decimos, yo no estoy haciendo nada malo. Eso es perfecto, que no haga nada malo. Pero el llamado de la Biblia es a que hagas el bien. Y Pablo está diciéndole a esta iglesia, celebro tanto que ustedes hicieron bien. Ustedes actuaron conforme a su corazón. Actuaron conforme a un corazón que está lleno del gozo de Dios y que es tan evidente cuando comparte, cuando se preocupa por el otro. ¿Cuánto habrá significado para Pablo recibir aquella visita? Solo de Epafrodito, pero a través de Epafrodito recibir el amor, el cariño, la atención de, de toda esa iglesia. Queridos hermanos, tenemos un llamado de Dios a ser fraternos, a ser comunidad, a ser un llamado. Ahora tenemos recursos extraordinarios. No debería de vivir a gusto el creyente sin apartar un tiempo cada semana para hablar con alguno de sus hermanos, para crear comunidad, para crear comunión, para podernos saludar, para podernos ver, para poder escribir un texto, para poder mandar un mensaje, para poder orar los unos por los otros, para poder ayudar al que lo necesita, para poder velar por el que está en la prueba, para poder mostrarle nuestro amor al que está necesitado de él. Dos garantías hemos visto este día. Para tener un corazón lleno del gozo de Dios, sea agradecido. Número uno, agradezca todo lo que tiene. Agradezca por lo que hoy tiene. Deje de vivir pensando en lo que no tiene. Agradezca a Dios. Y número dos, eh, además de la gratitud, el número dos, sea muestre fraternidad, muestre comunión. Ponga en práctica lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Si el Señor nos permite, la próxima semana veremos los otros dos aspectos, las otras dos garantías que tiene que ver con número uno, aceptación y número dos, dependencia. Que el Señor nos ayude a vivir en todo momento con ese gozo del Señor en nuestros corazones, cuidando que estos aspectos cuiden nuestra vida. ¿Está bien? Oramos. Señor, estamos agradecidos esta tarde porque nos permites estar aquí juntos. Te doy gracias personalmente por la bendición de poder testificar de tu misericordia, Señor, al poder compartir una vez más tu palabra, al poder estar aquí una vez más delante de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que a través de ella recibimos. Señor, que cada uno de nosotros pueda reconocer el llamado a sus vidas de estos aspectos, estar en gratitud, estar en fraternidad,
estar en dependencia de ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Te ruego de manera especial durante este tiempo por aquellos que no te conocen. Eh, Señor, no puede ser fácil vivir esta vida separados de ti. Ten misericordia del que no te conoce y a través de tu Espíritu convence su vida de pecado, convence su vida de su inmensa necesidad de ti. Y a todos los que somos creyentes, de igual manera, convéncenos de la necesidad, Señor, de vivir conforme a tu palabra, de vivir, Señor, atendiendo tus mandatos. Nos ponemos en tus manos durante este tiempo, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos queridos, gracias por acompañarnos en este tiempo.